¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a su podcast ¿Cómo emprender sin morir en el intento? Los saludo de nueva cuenta, su anfitrión Darío. Y para darle continuidad, Cintia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo están? También muy bien. Y el abogado y el temerario de las pensiones familiares, el licenciado Virgilio. ¿Qué tal? ¿Cómo Buen estás? día. Bien, aquí una vez más acompañándolos a seguir el tema que quedó pendiente la vez pasada. Perfecto, y ya lo dijiste. El tema de el podcast pasado realmente tenía más de dónde agarrar, y por lo mismo nos gustaría seguir ahondando en los temas, concretamente arrancar con el punto relativo a qué hacer cuando tu colaborador, tu trabajador, te traiciona. Por traición debemos de entender que revela algún secreto corporativo, alguna fórmula, alguna patente, alguna receta, dependiendo del giro, pero también en los dineros, en las finanzas, por ahí en el tema contable, a lo mejor algún administrador. Entonces, mi pregunta relativa a esto, vuelvo a lo mismo, ¿qué debemos hacer? Bueno, primero, ¿cómo lo vamos a detectar? Porque lo cierto es que pues, tenemos que estar nosotros como cabeza de la organización lo suficientemente involucrados como para poder entender y dimensionar y poder detectar eso. O sea, no el hecho de que no seamos todólogos y que nos rodeemos de un equipo de colaboradores para poder crecer y hacer sinergias y etcétera, etcétera, no implica, que pues, vamos a desentendernos de todas las áreas. Entonces, por ejemplo, en tu caso, Cintia, ¿tú cómo consideras que se debería o se puede detectar cuando algún colaborador te está haciendo ahí un chanchullo, una trampa, te está traicionando? Creo que lo ideal es tener organizado nuestro organigrama y asimismo las funciones de cada área definidas para con eso tener un checklist de todas las actividades y de todos los procesos como tienen que estar bien establecidos para poder detectar cualquier tema de manera rápida y eficaz. Pero antes que eso, creo que sí es importante que antes de tú poder llegar a decirle a alguien cómo quieres hacer las cosas, tú tienes que saber cómo hacer las cosas. Entonces, el conocer tu proceso, el saber bien todas las estrategias, la función, la organización de cada una de las áreas y puestos que tú tienes, te va a dar la certeza y la confianza de poder decir, aquí no está jalando algo correctamente. Ok, ¿Qué piensas? Así es. Virgilio. Bueno, yo pienso que de igual manera como comentaba en el podcast pasado, la diferencia se va a notar desde que tú comienzas con tus trabajadores al principio. Vas a ir viendo quién te da resultados, quién no te da resultados. Entonces, cuando ya existe un día a día y que tú llevas, por ejemplo, alguna cuenta que tú sabes más o menos cuánto gastas en alguna mercancía y qué producto te va a salir en el día, ya vas viendo cuando te va haciendo falta algo. O una de dos, o te hace falta mercancía, o te hace falta dinero, o cualquier cosa que tenga que ver con los recursos humanos. Entonces ahí vas a ir viendo, ahora sí que con la persona encargada o en este caso la administración, vas a ir viendo qué es lo que te va a hacer falta. O te hace falta materia o te hace falta pues ingreso, capital, exactamente, ingreso más que nada ya cuando... O quizá también insumos, porque no siempre se trata de un tema económico. Sí, quizá pues también te hace falta, no sé, revisar todos los inventarios. Es como te digo, o sea, o te hace falta materia o te hace falta ingreso. Entonces yo creo que de ahí partemos nuevamente desde el principio en cuestión de checar bien a tus trabajadores, de seleccionarlos bien, de quién va a ser de confianza, quién no va a ser de confianza. Y también creo que es importante checar el tema de los proveedores, conocer todos los proveedores de cada una de las áreas de la empresa. O sea, no es lo mismo tener a los proveedores de materias o insumos como quien te maquila la publicidad y todo eso. Entonces es importante tener conciencia de quiénes son las personas encargadas de qué área
y los montos que están cobrando por ese trabajo o por ese servicio. O también revisar si nos están diciendo, no, pues es tanta cantidad por N trabajo, ver cómo está la competencia en cuanto a esos montos. Incluso yo creo que hasta en el trabajo, o sea, si, por ejemplo, tu negocio se trata, supongamos, de una construcción, que tengas una constructora, y que tú tienes más o menos una estadística de cuánto trabajo puedes hacer al día, supongamos que haces 3 barras al día con tus trabajadores que traes, y que empiezas a ver que no, pues ya no me hicieron 2.5, o hicieron 2, entonces ahí también se echa de ver que en la misma mano de obra también puede hacer falta, no tanto ahí ni material ni ingresos, sino trabajo. La optimización del tiempo. Exactamente, ¿no? Porque también el trabajo se puede contar como, bueno, pues es el principal, ¿no? Sí. El trabajo que se cuenta como ingreso. Sí, entonces yo creo que no únicamente en materia prima y en lo económico se echa de ver cuando tu empresa va, en vez de progresar, va disminuyendo. Entonces, ¿qué es lo que estanca? Exactamente, ¿qué es lo que contrae eso? Pues más gasto. Y también ¿sí? es por eso importante tener nuestros indicadores de productividad. Exactamente, ¿no? Sí. Ahora, de lo que estamos platicando, creo que el punto fuerte o la clave es qué tan involucrado estás en tu negocio. Porque en la medida que estés inmerso dentro de los problemas de tu organización, de tu negocio, vas a poder detectar, como lo señalan, en qué punto, ya sea en capital, ya sea en insumo, ya sea en tiempo, te están mal administrando o están haciendo mal uso de los elementos de tu organización. Entonces, si nos vamos ya sobre ese punto en particular, podemos ir a la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos cuando lo detectamos? O sea, ok, ya detecté que me están transando en el capital, bueno, con el dinero, me están transando a lo mejor con los insumos, me están transando con el tiempo. ¿Qué hago? ¿Cómo debemos de reaccionar? Cintia. Nosotros debemos de tener contemplado qué es lo que cómo se debe de hacer, y con base en ello ir revisando, o sea, con tener el punto en el que se hizo mal uso la actividad, o sea, tener realmente en dónde fue el error. Sí. Detectarlo exactamente. Sí, necesitas tener pruebas o evidencia de qué es lo que hizo mal tu colaborador. Sí, porque si no, pues te estás aventando ahí un volado. Yo creo que aparte de todo eso, algo bien importante es estar al pendiente de tu negocio. O sea, si tú ves que algo va mal, pues hay que empezar a ver. Pero, ok, ya te diste cuenta, vuelvo a la pregunta, ya te diste cuenta, ok, me están transando, ya lo dije. Ahora, ¿cómo debo de actuar? Ella dice, ¿sabes qué? Lo primero es, si ya detecté que hay algo raro, tengo que respaldarlo con algún documento, con alguna prueba, con algún testigo, para que pueda robustecer mi dicho, porque como lo dije hace rato, o sea, si yo nada más llego y señalo a la persona, va a decir, espérate, pero ¿cómo? Y ahí entramos en una dinámica de las que tú te la sabes, esas historias de terror que terminan luego en los juzgados, en los tribunales, en las juntas de conciliación y arbitraje. Y de lo que se trata, a donde quiero llegar con la pregunta es, ¿qué medidas? ¿Qué debo de hacer? ¿Cuál es el ABC? Ya dijiste lo primero, pruebas. ¿Qué más debo de hacer? A ver, desde el punto de vista legal, tú también vas a decir pruebas, pero ¿qué más? ¿Qué otras cosas debo de hacer antes de proceder ahora sí, de hacer un señalamiento contra la persona? Hey, tú llegas, o sea, imagínense, llega una persona, un empresario, es explosivo, va empezando, se da cuenta, pues obviamente se desborda, va a explotar, va a decir, hey, tú me robaste, y eso no es, o sea, no debemos llegar con esa actitud. Primero hay que tener elementos y luego hay que saber cómo lo vamos a manejar. ¿Cómo lo manejarías tú? Claro, exactamente, como les comentaba la vez pasada,
Y eso depende de muchas cosas, desde la persona que está encargada hasta el trabajador, porque muchas de las veces se echan la culpa unos con otros. Entonces, bueno, desde el punto de vista mío, yo creo que al principio, para poder recabar esas pruebas, pues tienes que estar un poco más al pendiente de tu negocio. Ahí tú mismo vas a ver qué es lo que hace falta. Claro, no lo vas a vociferar o decir, bueno, ay, ya me robaron, como es esto, no. O sea, hay que ir, estar atentos y sobre de ahí partir. Ahí tú vas a ver cuál es el elemento que está fallando y dónde está habiendo alguna fuga, tanto de dinero, de tiempo o de materia. Y creo que también es importante medir la gravedad de la situación. O sea, si es un tema de, no sé, bueno, vamos, por ejemplo, aquí el más importante, pues claro, o sea, todos trabajamos por lo mismo, dinero. Entonces yo creo que aquí, bueno, a la experiencia que uno tiene, muchas de las veces, fíjate, los empresarios le ponen más interés a la materia prima que ni al mismo dinero. Sí, entonces no veo o no sé yo en qué se basan ellos, que a veces, incluso no ellos, sino hasta la misma ley, se basa más en que la materia prima tiene más validez que el mismo dinero. No sé, ustedes qué. Ok, mira, vamos a partir de lo siguiente, porque nos estamos yendo nada más por el dinero, pero a veces el dinero no está nada más en los billetes, ¿sí? Sino lo que decíamos al principio, algún secreto profesional, alguna fórmula, alguna receta, dependiendo del giro. Entonces, cuando hay una sustracción de eso, volvemos a lo mismo, hay que tener elementos, pero también hay que saber cómo vamos a proceder, o sea, internamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Cuento una anécdota. El otro día platicaba con un cliente y esta persona me comentaba una situación muy tensa, muy triste, en la cual quien funcionaba como su brazo derecho, esta persona, el cliente la apoyó con todo lo que tenía, o sea, realmente era una persona de mucha confianza. La traición vino cuando empezó a saquear el dinero que esta persona tenía disponible para las nóminas. Entonces empezó a sustraerlo bajo ese concepto y luego empezó a hacer autorrobos, autosecuestros express. Entonces, oye, le pasaron 3 veces y oye, o sea, por cantidades realmente fuertes. Sí. Entonces, a partir de ahí, el cliente hizo un pequeño sistema para evitar eso. Y mágicamente volvió a pasar. Dejó de suceder 2 meses, al tercero volvió a pasar y dijo, a ver, entonces empezó a detectar lo que me lleva al otro punto de la charla pasada. O sea, ¿cuántos tipos de colaboradores vamos a tener? Y ya ven que comentábamos que entre esos 4 modelos, quien quiera conocer y no esté familiarizado, pues lo invito a que vea el podcast anterior. Decíamos que había uno de todos que era el más peligroso. ¿Por qué? Porque es la persona que no está alineado con los valores de la empresa, no tiene ningún apego a la misma, pero hace excelente el trabajo. Y esa persona es peligrosa. No quiere para él. Porque tiene sus propios intereses. Entonces aquí pasó exactamente eso. Manejaba, era ahora sí que la administradora del negocio de esta empresa, y empezó a hacer ese tipo de operaciones. Cuando el dueño se dio cuenta, no lo podía creer. Me dice, es que ¿sabes qué? Yo en el fondo lo sabía, pero no lo quería aceptar porque decía, bueno, no, o sea, inclusive él me comentaba, yo personalmente hacía los cortes ya no mensuales o trimestrales, yo los hacía semanales y siempre había un faltante mínimo, 2, 3, 4 mil pesos, y yo decía, bueno, se va en los cambios, me dijo, en los cambios, por el tipo de operaciones que maneja. Obviamente no voy a decir a qué ni quién, pero el tema es que él mismo dice, yo estaba cegado.
y es un dinero que semana con semana, o sea, y ya lo multiplicas por N cantidad de meses, o sea, y ya fue hasta que pasó todo esto que, ¿sabes qué? La encaré y le saqué la verdad. Yo le dije, ¿sabes qué? Está esto, tengo estos documentos, hice estos cortes, tal persona te vio, porque inclusive ya hubo hasta testigos. Era demasiado. Creo que es eso, ¿no? O sea, el tener los hechos, claro, para poder enfrentar la situación, pero yo considero que eso es muy importante tener, o sea, medir cuál es el impacto que tiene directamente en tu empresa. Exacto. Si ya te ensució a los colaboradores de alrededor. Ahí voy. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Era la persona que manipulaba prácticamente toda la operatividad de la empresa. Cuando se fue, no le hizo obviamente una entrega y recepción como debe de ser. Entonces la empresa entró en un periodo de caos en lo que metió otras nuevas personas, básicamente metió como 5 elementos para poder cubrir todas las actividades que esta persona hacía como administrador. Y me dice, bueno, ahora gasto más, pero tengo mucho más control, ya no me vuelve a pasar, obviamente ya no voy a generar la misma confianza, y por lo mismo pues tengo que cuidarme todavía más las espaldas. Sí. Y tengo que buscar esa separación cada vez, lo que dices tú, entre los colaboradores, un servidor, las áreas, y eso se puede volver inclusive ya una dinámica, ella me lo reconoció, una dinámica un poco hostil. Sí. Pero lo hago precisamente porque no quiero que luego se contaminen unos con otros. Y aparte yo tengo así varios conocidos que han emprendido, y ellos tenían como la filosofía de yo no quiero ser el mal jefe, yo no quiero tratar como me trataron, quiero dar más tiempo, quiero dar vacaciones, quiero ser flexible. Pero cuando te topas con este tipo de situaciones en las que te das la mano y te toman el pie, creo que es momento de... Hay una delgada línea en la que tienes que ser, sí, como el jefe que quisieras tener, pero ser responsable y poner esa firmeza de autoridad con tus colaboradores. Eso debe ser desde el principio. Ajá. Es que, pero ¿quién te da esa experiencia? Los errores y los desaciertos. Es que ahí viene lo que sigue, o sea, ya hablamos de los tipos de colaboradores. Sí, exactamente. Ahora tocaste ahorita una fibra muy interesante, los tipos de jefes. Sí. Está el clásico jefe intolerante, que no permite nada, que quiere acaparar todo, y que al final del día se frustra porque la operación no jala, y entonces empieza a delegar culpas, y por el otro lado está el jefe que es súper flexible, que quiere ser quiere romper el molde de lo que venía siendo un jefe tradicional. El que te dice, cumple tus objetivos y lo demás. Exactamente, o sea, es tu rollo. Sí. Y también está otro que es, para mi gusto, el modelo que puede funcionar más, que es el que es enérgico, pero a la vez flexible. O sea, te pongo un esquema, vamos a trabajar sobre esto, hay cordialidad, hay responsabilidad, pero está también ahí un tope, ¿no? ¿Sabes qué? Hasta aquí, de las puertas hacia adentro de la oficina, ya es otra cosa. Tú eres parte del equipo de trabajo, eres un colaborador, yo soy el jefe. De ahí hacia afuera nos podemos tomar un café, un refresco. Exacto. Y hasta ahí. Sí. Sí, entonces es una delgada línea. Yo creo que se tiene que distinguir, ahora sí que, vaya, se escucha un poco mal, pero los niveles en cuanto al trabajo. La jerarquía, ¿no? También. Exactamente, la jerarquía. Se tiene que dar un cierto respeto, yo supongo que... Respetar el organigrama. Sí, exactamente, y creo que es que todo nos vuelve a lo mismo. Desde la entrevista, cualquier persona que vas a contratar, le dejas claro cómo funciona cómo funciona tu negocio. Claro, ¿sí? hemos visto, nosotros tres podemos constatar ejemplos de jefes que quieren ser, o sea, los más buena onda, los más amables, y el subordinado, el colaborador, termina pues casi dándole un mazapán,
o le termina aventando el trabajo en la cara Sí, y le dice también. que no lo va a hacer, como así entre broma y broma. Sí. Y la verdad, pues no debe de ser así. Entonces entra lo que dices tú también, Cintia. Sí. ¿Y cómo vamos a hacer eso? O sea, ¿quién nos va a decir dónde está el parámetro? Y ahí viene la curva del aprendizaje, la experiencia. Sí. La experiencia es la que nos va a estar dando la pauta para poder aprender. Desafortunadamente a veces sale caro. Y desafortunadamente también no queremos, o sea, nos educaron o nos metieron en la cabeza que el fracaso está mal, pero del fracaso viene tu buen modelo de negocio, tus buenas, no sé, las buenas acciones que puedas implementar en tu empresa, te va a enseñar los sí, los no que debes aplicar. Por ejemplo, hay casos en, no sé, una empresa de transportes en las que las rutas de cada entrega que tiene que hacer el repartidor se demoraba más. ¿Qué hace el patrón? Instala un GPS para ver la ruta. O sea, tú tienes que ir viendo qué es lo que tu negocio necesita, actualizarte, claro, sí. tener todo este modelo de negocio, pero tienes que estar con ese vigilio ahí. Sí, pero más que eso, o sea, yo insisto, igual los recursos humanos ya lo definimos en el podcast pasado. Yo creo que para todos los que van emprendiendo y que ya utilizan, pues trabajadores que ya tienen su negocio ya avanzado y que ocupan cada vez de más y más gente, es una muy buena, ahora sí que una muy buena estrategia implementar una buena entrevista de trabajo, y si no pueden ustedes realizar las entrevistas, tener una persona muy bien capacitada para que elija a los trabajadores que van a colaborar en su empresa. Pero a ver, haciendo un pequeño paréntesis, eso no nos quita la responsabilidad como dueños, como claro jefes, no. como cabezas, No. perdón que te interrumpa, de involucrarnos e ir por lo mismo 2, 3 pasos adelante. Siempre hay que tener respuesta, o sea, porque las preguntas se van a dar y al colaborador se le va a hacer fácil. No, pues es como al principio de ahorita de este podcast, como lo comentaba, o sea, también yo creo que para poder identificar dónde está alguna falla o qué trabajador te está fallando, quién te está robando, tienes que volver a estar al pendiente de tu negocio. Entonces, para evitar tanto, pues ahora sí que volver a regresar a lo de antes, pues es muy importante comenzar a elegir bien tus trabajadores y no darles totalmente la rienda suelta. Exacto. O sea, hay que tener bien definido cuánto poder, cuántas atribuciones, cuántas libertades, y poner límites al colaborador. ¿O cómo ves? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, creo que con la curva de aprendizaje vamos a ir viendo todos estos escenarios, pero también ya ven que está la frase de piensa mal y acertarás. Quizá no sea tal cual, o sea, pensar mal, sino evaluar todos los escenarios posibles que nos puede llegar a suceder y estar anticipados y preparados. Tener quizá un plan de contingencia para cada una de estas situaciones, quizá uno en el tema contable, quizá uno en el tema legal, en el tema de proveedores. Casi todos los recursos humanos va a ir equiparado al tema legal. Sí. Tema legal, o sea, todo se va a ver reflejado en el tema legal. Muy bien. Bueno, podríamos seguir. O sea, realmente el tema da para más y volvemos a quedarnos ahí con algunas cosas, pero hicimos esta segunda parte precisamente para ahondar ahí luego en estos puntos de los tipos de colaboradores y los tipos de jefes y las distintas situaciones que puede haber. Poner por ahí un ejemplo. Vuelvo a repetir, da para más, pero el tiempo se nos está yendo de las manos y hay que seguir, hay que darle continuidad. Recuerda, si estás emprendiendo, si tienes ya tu negocio, debes de tomar siempre esto en cuenta. Los recursos humanos son básicos, son primordiales, pero hay que saber cómo dirigirlos, hay que ir siempre un paso adelante y hay que rodearse siempre de personas de calidad. Lo que decíamos en el podcast anterior, tener un equipo de calidad. Claro, y también si tú quieres ser un buen líder,
no está mal que vayas estudiando los modelos de algún emprendedor que a ti te haya interesado para ver cuál es el camino desde el inicio que surgió. A mí se me hace muy interesante las historias de esta gente que ha logrado que sus empresas triunfen desde cero. Entonces sí considero que es muy importante que estudien, que evalúen, que intenten aprender de experiencias y de cabeza ajena, un poco más de ¿no? Para que también ustedes definan qué tipo de jefes quieren ser. Exacto. Sí, pues Bueno, si no hay nada más que decir, y como el tiempo, vuelvo a repetir, se nos está yendo de las manos, recuerden, siempre que emprendamos hay que tomar en consideración esto: los recursos humanos son delicados, pueden ser la clave o pueden ser tu perdición. Y recuerden, antes de despedirnos, que este podcast es presentado por Colin y Córdoba consultoría. Excelente, muy bien. Sí. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Bye. Este podcast es presentado por Colin y Córdoba Consultoría. Si tienes una empresa o estás empezando una, apóyate con nosotros. Te ayudamos a crecer y lograr tus objetivos empresariales.